¿Sabían que existe un estudio científico anual llamado The Science of Scare Project que analiza cuáles son las películas de terror más aterradoras? ¿Cómo funciona exactamente? El estudio reúne a 250 voluntarios que ven una selección de 50 películas de terror, mientras se miden sus respuestas fisiológicas, como la frecuencia cardíaca promedio y la variabilidad de la misma, es decir, qué tanto se acelera el corazón durante los sustos y cuánto tardan en recuperarse. El resultado es una especie de índice del miedo donde el puntaje máximo es 100. El Science of Scare 2025 corresponde a la versión más reciente de este estudio, que se realiza desde 2020, y hoy en Pesadilla de Poe vamos a repasar las 10 películas más aterradoras según esta lista, y les adelanto que la número 1 alcanzó 96 puntos de 100. Si no han visto alguna de las películas, recuerden que este video está dividido por capítulos para evitar spoilers, ya que algunos son necesarios para dar una opinión. Comencemos. En el 10º lugar está la australiana Háblame, la ópera prima de los hermanos Danny y Michael Philippou, estrenada en 2023. En esta historia vemos a un grupo de adolescentes con una mano embalsamada con la que pueden invocar espíritus. Lo que empieza como un reto entre amigos se transforma en un caos sobrenatural cuando una de las chicas se obsesiona con contactar a su madre fallecida, y lo que debía ser una breve posesión toma un giro violento. Personalmente, el concepto de la mano me pareció brillante, y siento que si algunas personas no conectaron con la historia es tal vez porque perdieron esa perspectiva adolescente. Cuando se estrenó todavía no tenía el canal, pero recuerdo muchas críticas hacia las decisiones de la protagonista. En particular, me encantó cómo todo se descontroló. Fue predecible en partes, sí, pero eficaz. La manipulación de los espíritus haciéndole creer a Riley que hablaba con su madre fue un golpe emocional muy bien realizado. Y esas escenas, la figura arrastrándose por el suelo, el gore o Riley completamente fuera de sí, seguro ayudaron a disparar esos pulsos cardíacos del estudio. Les parezca buena o no, Háblame mantiene una tensión sostenida admirable. Pueden verla en HBO Max y de paso marca el inicio de su maratón hacia Halloween. En el 9º lugar está una de mis películas favoritas de exorcismos, El exorcismo de Emily Rose. Es una película estadounidense estrenada en 2005 y dirigida por Scott Derrickson. Está basada libremente en el caso real de Anneliese Michel. La historia mezcla drama judicial con terror sobrenatural. Un sacerdote es acusado de homicidio por negligencia tras practicar un exorcismo que termina con la vida de Emily Rose. Lo defiende una abogada agnóstica mientras la narrativa alterna entre el juicio, los testimonios médicos y las experiencias sobrenaturales de la joven. Me gusta cómo logra ese equilibrio entre lo racional y lo inexplicable, haciendo dudar incluso al espectador más escéptico. Si ya conocían la historia real antes de verla, es probable que la película les haya impactado más. Pueden encontrarla también en HBO Max y si comienzan a despertarse a las 3 a.m., no me culpen a mí, pero si se atreven, véanla justo a la 1 de la mañana. En el 8º lugar está Sonríe, una película estadounidense de terror sobrenatural y maldiciones, una de las sorpresas de 2022, dirigida por Parker Finn. Seguimos a la psiquiatra Rose Scooter, que tras presenciar el suicidio de una paciente que le sonríe perturbadoramente antes de morir, comienza a creer que está siendo perseguida por una entidad que se manifiesta a través de sonrisas igualmente perturbadoras. Descubre que la maldición implica un patrón de muertes y trauma que se ha cobrado varias víctimas. En un intento por salvarse, pide la ayuda de una expareja para que le ayude a investigar cómo romper la maldición. Si algo maneja bien esta película es la tensión. A partir de un momento ya no sabemos si lo que ve la protagonista es real o no, y aunque lucha, no me podrán negar que esa escena de la cabaña mostrándonos a ese ser fue increíble. En el 7º lugar está nada más y nada menos que su secuela, Sonríe 2, estrenada en 2024 y nuevamente dirigida por Parker Finn, que amplía la mitología de la maldición de la sonrisa con nuevos personajes y escenarios, explorando cómo el trauma puede transmitirse y transformarse en horror.
Aquí se volaron la barda con lo que es real y con lo que no. Naomi Scott nos dio una de las mejores actuaciones del terror del año pasado, y aunque las escenas debieron ser más esperadas si ya se había visto en la primera parte, logran mantenernos aún en vilo. El diseño del monstruo es incluso más inquietante que en la primera, pero ¿a ustedes les pareció más aterradora? Esta la pueden ver en Netflix y en mi opinión, ambas están en la posición correcta. En el sexto lugar está la estadounidense Hereditary, dirigida por Ari Aster, considerada como una de las películas que redefinieron el terror moderno. Mezcla terror psicológico y sobrenatural y se estrenó en 2018. Tras la muerte de la abuela, la familia Graham descubre un legado oscuro que los empuja hacia la tragedia. El film explora cómo el trauma familiar, la culpa y lo sobrenatural se combinan hasta precipitar un desenlace violento y inevitable. La primera vez que vi esta película estuve pensando mucho tiempo si era buena o solo me había perturbado por la escena del auto. La segunda vez que la vi quedó claro. Desde dicha escena, el dolor y la culpa se sienten muy físicos. ¿Se dan cuenta todo lo que pasó en esta película? Pierden a Charlie, se jode la relación familiar, cuando la secta tiene contacto con la familia, manipulan a la madre. Ella, para remediarlo, intenta sacrificarse, pero pierde al padre y finalmente lo que viven ella y su hijo Peter es sumamente aterrador. Hay dos escenas de Annie que no me saco de la cabeza, y qué gran actriz es Toni Collette. Nos dio drama, terror y manualidades perturbadoras. Pueden encontrarla en Prime Video. En el quinto lugar tenemos a la primera película del Conjuro, estrenada en 2013 y dirigida por James Wan. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren ayudan a una familia que se muda a una granja y empieza a sufrir fenómenos inexplicables. Esto se convierte en una batalla contra fuerzas demoníacas antiguas. Está basada en una historia real y de hecho pueden encontrar entrevistas con las hijas Perron. Recuerdo haberla visto por casualidad y qué sorpresa fue para mí. Entre jumpscares y escenas alargadas de las que somos testigos de que hay algo terrorífico acechando, pero no hace un movimiento el falso, la química de Vera Farmiga y Patrick Wilson como los Warren aportó calidez al horror, pero solo para asustarnos más intensamente en las siguientes escenas. Esta película logró que más público volteara nuevamente al terror. Cuando la vuelvan a ver, cuenten cuántas escenas los hicieron saltar del asiento. La pueden encontrar en HBO Max. Y en el cuarto lugar está otra película de James Wan, Insidious, que nuevamente es de terror sobrenatural, estrenada en 2010, hace 15 años. Todavía recordamos el demonio detrás de la puerta roja. Seguimos una pareja cuyo hijo queda inexplicablemente en coma. Los médicos no les dan esperanza y lo trasladan a casa. Se descubre que el chico ha entrado en un plano astral y que entidades demoníacas quieren usar su cuerpo como recipiente. Para salvarlo, deben enfrentarse a lo que no pertenece a este mundo. Siento que considerando el Conjuro, esta debería estar en el lugar 5 y no en el 4, porque aquí solo encuentro un par de escenas a nivel de las otras. Pero pensando en esa primera vez que vemos al demonio rojo, imagino la sala del estudio con estas personas y no sé. Es posible que casi sufrieran un infarto. La pueden encontrar en Prime Video. En el tercer lugar es una película que no me puedo creer que llegara a este top. Skinamarink, que les recomendé en el video de las películas que pueden encontrar en Movie. Es una película experimental canadiense de terror sobrenatural y psicológico, dirigida por Kylie Edward Ball, ambientada en 1995, en la que vemos a partir de diferentes cámaras a dos niños pequeños que despiertan en su casa para descubrir que su padre ha desaparecido y que junto a él puertas, ventanas y objetos comienzan a desaparecer de la vivienda. En mi opinión, es algo lenta. Yo la tuve que ver en 2 partes y es posible que eso haya quitado cierto efecto en mí, pero también, nuevamente en mi opinión, la mayoría de las escenas son muy simples y sí se tiene que estar prestando mucha atención para entender qué cosas van desapareciendo. Pero lo más terrorífico, como suele suceder, es ya en el tercer acto. Una escena que igualmente me fascinó como me asustó es cuando una voz le habla por primera vez al pequeño Kevin. En específico la frase que usa. Siento que ahí el terror viene de todo lo que no podemos ver y de lo que pueda pasarle a los niños, porque nos enteramos de que su hermana sufrió las consecuencias de no seguir la voz. Pero en fin, el miedo es subjetivo, y si en esa sala con 250 participantes la mayoría tenía hijos o hermanitos pequeños, tal vez tocaron una fibra sensible. En el segundo lugar está Ten cuidado a quien llamas,
que se la recomendé en el video de películas de la década del 2020 y la pueden encontrar en HBO Max. Es una película de Reino Unido dirigida por Rob Savage, grabada y ubicada durante la cuarentena del COVID. A través de una videollamada vemos a 6 amigos que organizan una sesión de espiritismo y de forma accidental invitan una presencia demoníaca a sus hogares. Pienso que verla en su momento debió causar un mejor efecto. Sin embargo, sí me agrada y la recomiendo para cuando estén solos en casa, con las luces apagadas, y un plus sería verla en su laptop, sumergirse en las escenas como si fueran un invitado más. Y antes de llegar a la elegida con el número 1, veamos algunas escenas de las películas que estaban en los puestos del 11 al 15 y vayan pensando, según estos otros lugares y lo que ya mencioné, ¿cuál pondrían ustedes como la más terrorífica? En el número 1 está Siniestro, con 96 de 100 puntos. Es una película estadounidense que se estrenó en 2012. Fue dirigida por Scott Derrickson, el mismo del exorcismo de Emily Rose, y es principalmente de terror sobrenatural. Seguimos a un escritor de crímenes reales que se muda con su familia al lugar de un asesinato, claro, sin contarles esa parte. En el ático encuentra una caja de películas antiguas que documentan otras horribles muertes. Así, a forma de metraje encontrado, conoceremos crímenes bastante inquietantes, sin dejar a un lado su propia historia. Su investigación despierta a una entidad que ha utilizado esas imágenes para atraer víctimas. No sé ustedes, pero yo sí me llevé una sorpresa con esta película. La vi años después de su estreno cuando ya existía la segunda parte, y me encantó lo terrorífico que se veían los niños. Las cintas me recordaron el libro y la película del Dragón Rojo, y pensaba que iría por ahí. Pero me encanta cómo esos videos son tan importantes para que las cosas salgan como deben salir. Como dato curioso, Siniestro ha encabezado el ranking desde que existe el estudio. Su mezcla de sonido, ritmo y sustos medibles la convierten en una de las películas más fisiológicamente aterradoras jamás registradas. Y si lo piensan, 9 de las 10 películas combinan elementos sobrenaturales o paranormales, mientras que solo Skinamarink se apoya más en el terror psicológico. El motivo es simple. Estos subgéneros sobrenaturales elevan la frecuencia cardíaca con picos de tensión y alivio, mientras que otros, como el body horror, el slasher o el cósmico, apelan más al asco, el trauma y la angustia existencial, emociones que no siempre se traducen con un susto medible. Pero eso no les quita mérito. Cada tipo de terror tiene su propio latido. Así que díganme, si pudieran elegir una película estrenada en 2025 para participar en el próximo Science of Scare, ¿cuál pondrían ustedes? ¿Creen que esa desembanque por fin a Siniestro? Si llegaron hasta aquí, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Recuerden seguirme también en las redes sociales, donde comparto noticias, memes y más recomendaciones de terror. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. Yo soy Raven y los invito a abrazar el terror.